Bueno, continuando entonces con la clase, la importancia de las disfunciones vaginales es que estas enfermedades causan distintos riesgos en la mujer. Tenemos riesgo del tipo ginecológico, que puede producir enfermedades de inflamación pelviana, que son es una inflamación de toda la zona pelviana de las mujeres, que puede causar infertilidad sobre todo. Pueden producir también estas infecciones, infecciones postoperatorias, por ejemplo, de cesáreas o postoperatoria ginecológica. La disfunción vaginal es un cofactor para la carcinogénesis del tracto genital inferior. Puede favorecer estas disfunciones o una vaginosis bacteriana la transmisión o la adquisición de distintas otras patologías como ser VIH o infecciones de transmisión sexual. También tenemos riesgo del tipo gestacional y obstétrico. Las disfunciones vaginales pueden producir abortos en el primer y en el segundo trimestre de los embarazos, pueden dar partos prematuros, rotura prematura de membrana, corioamnionitis, que es una infección del líquido amniótico durante el embarazo, infecciones después del parto y infecciones de, como le dije, cirugía de cesárea. Y también traen riesgo para los niños que nacen, infecciones tempranas que pueden ser o tardías recién en el recién nacido. Es por todos estos riesgos que pueden traer la disfunción vaginal, es que se han reunido muchos especialistas como de la Federación Argentina de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Fundación Bioquímica Argentina, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y un gran número de ginecólogos de importantes a nivel nacional, y ellos han elaborado una guía práctica integral, en donde en esta guía están incluidos los factores de la clínica del paciente y el laboratorio. Esa guía práctica se denomina BACOVA, que significa balance del contenido vaginal. Y en realidad el objetivo prioritario de esta guía es normatizar la metodología que ya está utilizado en otros países para, o sea, normatizar la metodología para el diagnóstico, sobre todo de la vaginosis bacteriana y de distintas disfunciones vaginales. Entonces, ¿qué es el BACOVA o balance del contenido vaginal? Es un método que realiza, en sí es un análisis morfológico integral de ese contenido vaginal. Es como una fotografía de los microorganismos que se observan en esa cavidad vaginal. Y para hacer este análisis morfológico tenemos que tener en cuenta el fresco de ese fresco, de ese flujo vaginal, tenemos que tener en cuenta el GRAM y la coloración de Giemsa. Y de esta manera, con estos tres parámetros, se integra un panorama biológico de esa ecología vaginal. Bacova genera un informe completo del contenido vaginal por medio del análisis morfológico. La ventaja es que tiene muy bajo costo, tenemos solamente que tener equipos de coloración y un microscopio para poder observarlo. Tiene un alto valor predictivo positivo para poder diagnosticar distintas disfunciones, y es muy accesible a todo laboratorio independientemente de su complejidad. Entonces, les explico. Ustedes esto tienen perfectamente descrito en la guía de trabajos prácticos. Cualquier duda se acercan a la cátedra, le podemos explicar nuevamente para poder evacuar las dudas, pero en realidad es algo muy sencillo. Este BACOVA se construye en base a dos números, que va a ser el valor numérico y la presencia o ausencia de reacción inflamatoria, o sea, presencia o ausencia de leucocitos. El valor numérico, ¿qué es? Está referido a la microorganismos que nosotros vemos en ese extendido del gramo. Y está dado por el balance
que hay entre los lactobacilos y la microbiota anaeróbica. Dentro de ella vamos a observar la presencia de Mobiluncus y la presencia de Gardnerella, como les había dicho recién. Este valor numérico es un número que va desde 0 hasta 10. Ya vamos a ver cómo se saca. Y otro parámetro que construye el BACOVA es la presencia de reacción o ausencia de reacción inflamatoria, o sea, es la cantidad de leucocitos que hay en ese contenido vaginal. Y también se informa con un número entero. Entonces, la combinación de estos dos parámetros es que permite establecer 5 estados vaginales básicos, a partir de los cuales, ¿no es cierto?, el médico va a construir un diagnóstico diferencial de las patologías vaginales más frecuentes que podemos tener las mujeres, con un alto valor predictivo. Podemos, mediante BACOVA, predecir vaginosis, que les había dicho que no era una infección, y predecir vaginitis, que sí son infecciones por levaduras, por tricomona o por otro microorganismo. Entonces, BACOVA define los 5 estados vaginales básicos, identifica la presencia o no de reacción inflamatoria, tiene un 75% de valor predictivo positivo, predice de un alto valor las tricomonas, que ya les había dicho que eran parásitos, y también predice la infección por levadura. También podemos detectar mediante BACOVA, haciendo una observación del GRAM y del GEMSA, células anormales, que pueden ser células redondas o células no habituales, que esto va a alertar al médico a pedir otros estudios complementarios, como por ejemplo un Papa Nicolau. Por supuesto que el BACOVA, si el médico lo indica, esto no va a reemplazar al estudio microbiológico ni al citológico, o sea, ni al Papa Nicolau. Y mediante BACOVA, el médico se va a dar cuenta que solamente entre un 10 y un 30% de las mujeres estudiadas van a necesitar estudios complementarios, porque ya BACOVA le va a decir al doctor frente a qué estado vaginal la paciente está, o sea, cuál es su disfunción vaginal, y va a ser sencillo tratarla a esa paciente sin necesidad de hacer otro tipo de estudios. Los 5 estados vaginales básicos van a estar clasificados en la mujer fértil y en la mujer menopáusica. En la mujer fértil tenemos, que son muy similares, lo que se varía es el valor numérico nada más, y entonces son microbiota normal, que el valor numérico va de 0 a 3 y la reacción inflamatoria no está presente, una microbiota normal más presencia de reacción inflamatoria, y cuando hablamos de microbiota normal nos referimos a un gran porcentaje de lactobacilos, una microbiota intermedia, que va a significar que tenemos lactobacilos y también garnerelas o mobiluncos, y donde la paciente, no vamos a saber en ese escenario si la paciente va hacia una vaginosis bacteriana, que sería el próximo estado, o si la paciente se está curando y va hacia una microbiota normal. Es por eso que es una microbiota, este estado vaginal 3 es una microbiota intermedia. Y su valor numérico va desde 4 hasta 6. No hay reacción inflamatoria porque no es una infección. El estado vaginal 4, que es el más frecuente de estas patologías, es decir, cuando hay una patología, es la vaginosis bacteriana. El valor numérico va de 7 a 10 y, como ven, y les había dicho y les recalco, en una vaginosis bacteriana no hay presencia de reacción inflamatoria. Y por último tenemos vaginitis, que ya hay una infección microbiana inespecífica, en donde sí hay presencia de reacción inflamatoria. En la mujer es menopáusica lo mismo, nada más que en el valor numérico se extiende más, en el estado, la microbiota normal se extiende el valor numérico hasta 5,
y el estado intermedio solamente el valor numérico es 6. Pero la presencia o ausencia de reacción inflamatoria comparten tanto las mujeres de edad fértil como la mujer menopáusica. ¿A qué población está dirigido el estudio de Bastov? A todas las mujeres que hayan ya tenido su primera menstruación, embarazadas o no, y también a las pacientes menopáusicas, sintomáticas o asintomáticas. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿A quién no le vamos a poder hacer VACOVA? A las pacientes que no han menstruado nunca, a las muestras tienen que estar tomados 3 días previo a la menstruación porque la presencia del estado menstrual es de carácter de una exclusión absoluta para hacer VACOVA y la presencia de una hemorragia en el tracto urogenital. Cuando las pacientes llegan al laboratorio para que saquemos la muestra y al poner el espéculo, porque muchas veces ellas no ven la sangre en la bombacha, pero nosotros al poner el espéculo y observar sangrado en esa cavidad vaginal, le decimos a la paciente que por lo menos deje esperar pasar 3 o 4 días y vuelva, porque la presencia de sangre interfiere en la microbiota que está desarrollándose en ese momento. Por lo tanto, el resultado del VACOVA, como le dije, que es una fotografía de lo que sucede en esa cavidad vaginal, va a estar alterado. O sea que una hemorragia es un criterio de exclusión total. Por lo tanto, cuando la paciente va al laboratorio, hay que decirle que esté lejos del ciclo menstrual 3 días antes y venir 3 días antes y 3 días después, mínimo, 48 horas de abstinencia sexual. Recordemos que le había dicho que el semen tiene un pH alcalino, por lo tanto me va a alterar esa microbiota sexual al alcalinizarme la cavidad vaginal, que no esté tomando antibióticos locales ni por vía oral y que no se haya hecho ninguna intervención ginecológica como Papa Nicolau, colposcopina, colposcopía, ecografía transvaginal, etcétera, de 3 días antes y si se las hizo, que pasen 3 días después. Porque para el Papa Nicolau si hay un raspado de la cavidad del cuello uterino que me va a alterar. Cuando hacen una colposcopía, se limpia todo el flujo con ácido acético generalmente, entonces la microbiota va a estar alterada. Si hacen una ecografía transvaginal, al poner el ecógrafo, se introduce un gel para la ecografía, eso me va a alterar también la microbiota normal. ¿Cómo es el procedimiento? Lo que se hace es primero colocar el espéculo y se va a observar el fondo de saco de la mujer. De allí es que se va a tomar la muestra. Esto es un corte así transversal. Esta es la cavidad vaginal. Acá tenemos el cuello del útero, el endocervix y acá ya vendría el útero. Entonces, al poner el espéculo, se saca la muestra del fondo del saco posterior. Es el lugar indicado para hacer VACOVA. Se toman con hisopo rotatorio y tratando de no tocar las paredes en otra zona al sacar el hisopo, porque en las otras zonas de la cavidad vaginal hay otra microbiota y esa, por lo tanto, me va a dar un resultado alterado. Se utilizan 2 hisopos estériles por toma. Un hisopo se va a colocar en un tubo seco porque es para realizar los extendidos para la posterior coloración de Gran y Giemsa. Nosotros en maternidad tenemos la posibilidad de hacer los extendidos a la par de la paciente, por lo tanto no los sacamos en tubo seco, pero si no pueden ustedes, se saca y se toma en un tubo seco. Y el segundo hisopo lo vamos a colocar en un frasquito que tiene 0,5 de solución fisiológica estéril. Una vez que tomamos la muestra, inmediatamente la vamos a procesar y la vamos a llevar al laboratorio. Tiene que estar conservada a una temperatura ambiente y lo ideal es verla rápidamente
dentro de una hora, debido a que tricomonas vaginales, como le dije que eran parásitos móviles, pierden esa movilidad y luego es difícil poder identificarlas, tanto en el fresco como en las coloraciones de Gram y Giemsa. Por lo tanto, la fase analítica es nosotros sacamos la muestra, un hisopo va a ir en el tubo seco, el otro va a ir en el tubo que tiene solución fisiológica y vamos a hacer el del tubo seco, un extendido de Gram, de Giemsa, dos extendidos, uno para coloración de Gram y otro para Giemsa, perdón. Y el del tubo con solución fisiológica va a servirnos para que hagamos el examen en fresco. Y puede ser que el médico saque la muestra en el consultorio, que nos pasa mucho nosotros en maternidad, y nos manda ese hisopo que ha tomado la muestra directamente en un medio de transporte como es el Stuart. Entonces nosotros de este medio de transporte vamos a hacer el examen en fresco primero y luego los extendidos para la coloración. O sea que Bacova va a integrar el examen en fresco, el Gram y la coloración de Giemsa. Esto lo acabo de decir. ¿Y cuál es la secuencia de trabajo recomendada? Primero que nada es el examen en fresco, como les había dicho, para poder descubrir el movimiento de tricomona, observar la presencia de levaduras, hacer aproximadamente un recuento de leucocitos, ver la presencia de células guía, que recuerdan que eran células vaginales del epitelio vaginal tachonadas con garnerelas vaginales que se adherían allí, y esto era típico en una vaginosis bacteriana, y también ver en el fresco, como les conté, que los mobiluncus se desplazan en ese extendido. Luego, una vez que hicimos la coloración del Gram y vigencia de los dos extendidos, vemos el Gram. Con el Gram vamos a sacar los dos parámetros que era importante para hacer la clasificación de los 5 estados vaginales básicos, que es el valor numérico. Vamos a hacer también a observar la presencia de células guía y detectar mediante Gram la presencia o ausencia de reacción inflamatoria. Y el Giemsa lo que hace es una visión integral de lo que vimos en el fresco y vimos en el Gram. Vemos tricomonas, que con el Giemsa se colorea su citoplasma de un color celeste. No es muy sencillo verlas. Podemos ver levaduras, células atípicas como coilocitos, células redondas, y corroborar o confirmar si hay alguna discordancia entre el fresco y el Gram, la presencia de reacción inflamatoria. Entonces, bueno, como esto es repetirle lo que les dije, como el examen es fresco, lo que se hace es la lectura con un aumento de 40 por, se cuentan en 10 campos no adyacentes, se ven en el fresco y se ve la presencia de leucocitos, se pueden ver los mobiluncus, las levaduras. Tricomona es muy importante verlas en el fresco. Y también se puede ver células guía. Luego hacemos la lectura de Gram, que vamos a hacer con microscopio de inmersión, y en este caso vamos a establecer el valor numérico. Recuerden que el valor numérico, lo que se hacía para sacarlo era hacer un recuento de los distintos morfotipos que veíamos en esa cavidad vaginal. También podemos hacer con el Gram la detección de las células guía, hacer una corrección con el valor numérico que se llama corrección del lanzafame, determinar la presencia de morfotipos, o sea, de bacterias extrañas de esa cavidad vaginal, que pueden ser cocos positivos, cocos en cadena, bacilos gram negativos, y hacer un recuento sistematizado de los leucocitos por campo. Para esto, el punto de corte es más de 5 leucocitos por campo con el objetivo de inmersión. Entonces, más de 5 leucocitos, nosotros decimos que la paciente está con reacción inflamatoria. Y para hacer esto, lo que hacemos es ver
10 campos no adyacentes en un extendido homogéneo y contar la presencia de leucocitos en cada uno de esos campos. Después hacemos una sumatoria y sacamos el promedio. Si me da más de 5 leucocitos por campo, decimos que esa paciente está con reacción inflamatoria. Recuerden que esta presencia o ausencia de reacción inflamatoria nos servía para poder diagnosticar los estados vaginales básicos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la interpretación del valor numérico? Para eso se sigue el criterio de Nugent. Y lo que nosotros observamos en ese gram o buscamos es la presencia de bacilos rectos gram positivos, compatibles con lactobacilos, cocobacilos gram variables, porque podían ser, recuerdan, garnerelas podían ser positivas o negativas, según si el cultivo era viejo o nuevo. Y también vamos a observar y vamos a tener en cuenta la presencia de bacilos gram variable curvos, que eran compatibles con Mobilungus. Entonces, el valor numérico me va a estar dado por estos números de acá arriba, que van a estar en relación directa con la cantidad que nosotros veamos. Vamos a hacer lo mismo, contar en 10 campos no adyacentes en un extendido uniforme. Ustedes cuando hagan los extendidos tienen que tener cuidado. Recuerden que el flujo es bastante, muchas veces las mujeres tienen flujo abundante, es de rotar el hisopo sobre el vidrio para hacer un extendido uniforme, no grueso, no con resto de moco, más bien uniforme para poder hacer esta determinación. Entonces, si nosotros contamos, por ejemplo, más de 30 lactobacilos, o sea, nosotros no le podemos poner nombre, ponemos gram positivos compatibles con lacto, más de 30 en ese promedio por campo, nuestro valor numérico va a ser 0. Si contamos más de 30 cocobacilos gram variable, que estaríamos en este casillero, nuestro valor numérico va a ser 4. Y ya vamos a ver con ejemplos cómo vamos a sacar el valor numérico definitivo. Por ejemplo, acá, si yo tengo en este ejemplo lactobacilo 15 por campo, en mi promedio, ¿no es cierto? Después que he contado 10 campos, 15, me voy a este casillero que va de 5 a 30, mi valor numérico es 1. Si de cocobacilos compatibles con Garnerella he contado 25 como promedio por campo, me voy a Garnerella, estoy acá, en este casillero, mi valor numérico es 3. Entonces coloco 3. Y si no he encontrado en todo mi extendido ningún Mobilungus, que sería acá, mi valor numérico es 0. Entonces lo que hacemos para sacar ese valor numérico es 1 más 3 más 0 es 4. Acá les dejo otro ejemplo. Entonces, así se calcula el valor numérico. Mi valor numérico va a ser 4. Y esto me va a servir para poder determinar el estado vaginal básico. Y luego vamos a hacer la coloración vamos a evaluar con la coloración de Giemsa, que se evalúa en 40 por, y podemos detectar acá también y corroborar la presencia o ausencia de reacción inflamatoria. Evacova determina que para la paciente embarazada lo que se saque es leucocitos por célula epitelial por campo, y donde el punto de corte va a ser más de un leucocito por célula por campo. Hacemos lo mismo, contamos en 10 campos no adyacentes, contamos el número de células y el número de leucocitos, y después hacemos la sumatoria. Si me sale que tengo más de un leucocito por célula, estoy en presencia de una reacción inflamatoria. Y si yo quiero determinar también la presencia de reacción inflamatoria por Giemsa, en el caso de que no sea embarazada, mi punto de corte es más de 10 leucocitos por campo cuando hago la sumatoria.
El GIEMSA me verifica también y detecta, porque algunas veces quizás no la vimos a la tricomona moverse porque hace mucho frío y en el fresco no la vimos moverse, no la vimos en el GRAM se colorean de un color fucsia, pero es importante que se vean los flagelos, si no es muy difícil reconocerlas. Con el GIEMSA lo podemos ver, también verifica la presencia de levaduras, podemos verificar la presencia de morfotipos extraños y distintos tipos de células, como coilocitos, virocitos, células redondas, células guía o células no habituales, que serían todas estas. Nosotros al médico solamente le vamos a informar células no habituales, porque no hacemos un Papa Nicolau como para poder identificarlo. Entonces el médico, ya al nosotros informarle células no habituales, ya le pedirá un Papa Nicolau, o sea, estudios complementarios a esta paciente. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven una célula redonda, que sería una célula no habitual que podemos informarle al médico, o coilocitos, perdón, que están en relación directa con la presencia de HPV. Acá lo podemos ver. ¿Y cuál es la ventaja de Bacova? Que es un diagnóstico rápido, certero, no tenemos que tener un laboratorio de alta complejidad, como ustedes ven, un microscopio o coloraciones de gran vigencia, eso es suficiente. Y le va a ayudar al médico a pedir estudios complementarios si es que hace falta, o si no, también le va a ayudar al médico a un tratamiento específico, porque nosotros le vamos a estar diagnosticando con Bacova los 5 estados vaginales básicos que la paciente puede estar cursando. De esta manera, con nosotros, con el Bacova, vamos a evitar costos innecesarios, que no se pidan estudios o tratamientos que no sean los adecuados, podemos evitar complicaciones y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la paciente. Y tiene como agregado que no requiere complejidad, que la toma de muestra es sencilla, sí vamos a necesitar la presencia de espéculo, es no traumática para la paciente, es rápida y es accesible.